Saludos mis hermanos, Dios me le bendiga a cada uno de ustedes, la paz de Cristo con ustedes. Es un gusto estar acá de nuevo compartiendo la palabra de Dios. Le habla su amiga y hermana Belkis Peguero. Aquí estoy en compañía de mi esposo Hermes. Él le va a decir de qué se trata el tema de hoy. Saludos mis queridos amigos. Aquí con ustedes nuevamente su hermano en Cristo Hermes Fernández. Un saludo para todos, con un amor fraternal, queriéndolo cada día más a todos en el amor en Cristo. Y queremos compartir con ustedes el tema que se llama No te detengas de las adversidades del enemigo, ni tenga límite, porque el enemigo siempre se va a levantar contra nosotros. Todo lo que tenemos un llamado, todo lo que estamos en los caminos de Cristo Jesús, no te detenga ni tenga límite de las adversidades que Él tiene contra ti y contra nosotros. Nunca, en el nombre de Cristo Jesús, no nos vamos a detener. Y eso lo vamos a avalar, a fincar con una escritura que está en Segunda de Reyes, capítulo 13. Segunda de Reyes 13, a la altura del verso 15. Donde la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta dice: y le dijo a Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco, muy obediente, haciendo todo lo que decía. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Ahí está él poniendo el verbo en acción, porque el verbo tiene poder. Vuelvo y les repito, cuando Eliseo dijo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Esa saeta iba directo para consumir a esos sirios que estaban ahí en esa ciudad de Afec, para consumirlo, hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Mantengan el número, 3 veces la golpeó y se detuvo. Entonces, el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Así es, así mismo es como tú lo estás escribiendo. Aquí es donde entra lo del título de hoy. No te detengas ni te limites ante las adversidades del enemigo. Aquí en esta escritura está claro, hubo limitaciones. Él golpeó ¿cuántas veces, amor? 3 veces. 3 veces y se detuvo. Pero si hubiese golpeado más de 3, hubiese derrotado más al enemigo. Clarito aquí lo dice, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria, porque 3 veces nada más fue lo que golpeó la tierra. Exactamente, que ahí es donde entra el detallito, que es como cuando él le dijo, ponle la mano en el arco, en la saeta, y lánzala. Él le dijo, en la palabra que te dice, a fe. Sí, te la voy a volver a leer, sí, muy interesante eso que me vas a decir ahora, te lo voy a leer otra vez. Aquí dice, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec. En Afec, que hasta consumirlos. Que significa fuerza y fortaleza. O sea,
que él, aparte de darle el mensaje de la revelación que Dios le había mandado, siendo un profeta de Dios, él está diciendo fuerza y fortaleza al rey. Fuerza y fortaleza. Entonces, el rey confió. El rey, acabando de confiar y de lanzar la saeta, recibió la palabra del profeta. Sí, la recibió. Entonces, en menos de un instante, le dice, golpea la tierra y no te limite. ¿Y qué hizo el rey? ¿Cuántas veces la golpeó? 3 veces nada más. 3 veces. Un hombre de Dios le está profetizando en el nombre de Jehová, Ajá, del gran yo soy. golpea la tierra. No tengas limitaciones. No tengas limitaciones. Te está hablando un profeta de Dios. ¿Y quién es un profeta de Dios? El que Dios utiliza para mandar su mensaje. Es la boca de Dios. Sí. Es para que tú digas, ¿cómo? ¿Que golpee la tierra? Vamos a golpear, sí. Porque aquí estábamos en guerra. Sí. Aquí en esta escritura estamos hablando en guerra, igual que nosotros. Hablando de la guerra. Que llevamos nuestras guerras aquí, Sí. en nuestro plano terrenal, nuestras guerras espirituales. Es como el enemigo viene y se enfrenta a ti. Te hace la batalla. Como dice ahí. La saeta. Fue derrotado una vez. Pero el rey se acomodó. Es como decimos nosotros. Se puso perezoso. Sí. Entonces, en vez de golpear la tierra 10 veces, se puso perezoso y dijo, nada más la va a golpear 3 veces. Ya como que no. O también entra ahí lo que es la fe. Una fe limitada. Sí. Una fe limitada. Golpea la tierra para tú vencer a tus enemigos. Sí. Entonces, ¿golpeó cuántas veces? 3. Cuando nosotros tenemos esa fe firme y sin límites, sabemos en lo que creemos. Sí, nosotros tenemos batalla y cuando ganamos una batalla, nosotros nos acomodamos y ya pensamos que esa es la última batalla. Ajá. Lo contrario, no nos limitemos. Sí. Que si el enemigo se levantó contra nosotros hoy, ahí es que nosotros tenemos que prepararnos en pie de guerra, Sí. en la lucha y en la batalla, Sí. porque siempre él va a seguir atacándonos. Y está alrededor de nosotros como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces Él ve cuando nosotros- ganamos esa batalla y crees que se va a quedar mano cruzada. No, va a Así venir mismo, otra más así y otra mismo es. más. Por eso que siempre tenemos que estar en victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Nuestros golpes al enemigo tienen que ser sin límites. Sin límites. Sin límite. Cuando hablamos de nuestros golpes, son nuestros golpes en el mundo espiritual. Tienen que ser sin límites y poner esa fe firme, firme ante cualquier adversidad que nos traiga el enemigo a nuestras vidas. Tenemos que tener una mentalidad ilimitada en lo espiritual para conseguir victorias incontables. Nosotros tenemos que tener una mente ilimitada en el mundo espiritual, igual que en lo físico. Nosotros no nos ponemos limitaciones para conseguir ciertas cosas en el plano terrenal. Pero cuando es en lo espiritual nos ponemos muchas limitaciones porque no ponemos a cabo nuestra fe o la ponemos a cabo ya limitada. Tenemos que ser firmes, no dar 3 golpes, dar más de ahí, porque ¿con quién es que estamos? Con el poderoso de Israel. No tenemos que tener limitaciones, para nada. Tener una mente ilimitada en lo espiritual para conseguir victorias incontables. Sí, así mismo. Victorias espirituales incontables. Ahí mismo tenemos el llamamiento de Moisés. Cuando Dios llama a Moisés. Sí. Que aquí en nuestro manual de vida tenemos muchísimas promesas y muchísimas escrituras donde hombres de Dios han puesto sin límite su fe. Lo han puesto, entre ellos está Moisés, como tú ibas a decir ahora, para imitar. Tenemos esos hombres de Dios para imitar en nuestras vidas. Sí, Moisés así mismo es. Como dice Creo que aquí en el Éxodo, libro de Éxodo, que Dios le hizo llamamiento a Moisés. Y Moisés tenía una duda dentro de él. Y Dios le hace su llamamiento. Y él buscaba todos los obstáculos para no hacer lo que Dios le había mandado a hacer. Entonces Dios le dice, dile que yo soy el que soy, te ha enviado. Sí. Le dice Jehová a Moisés.
Y Moisés se queda sorprendido. Y Moisés sigue buscando excusas. Yo soy tartamudo, yo tengo problemas con el habla. Y Dios le dice, no te limites, Moisés. No te limites. Soy yo que te estoy mandando. El gran yo soy. Sí. Jehová, el Dios del padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el que te estoy mandando. No te limites. Entonces Moisés sigue con la duda. Y ahí entra que viene Dios en el capítulo 4 de Éxodo y el versículo 2. Y le dice Jehová, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra. Y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Mis hermanos, cuando Dios te hace tu llamado, cuando tú tienes un llamado y ese propósito que Dios tiene contigo, nosotros tenemos lo más importante, que es la palabra de Dios, la Biblia, el manual. Exacto, que esa pregunta que Jehová le hizo a Moisés aquí en el verso 2, cuando él le dijo, Jehová, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Ay. Cuando Jehová le preguntó a Moisés, ahí en el verso 2, qué clarito se ve. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes tú en tu mano? Es como que Jehová nos pregunte a nosotros ahora, ¿qué es lo que tienes tú en tus manos ahora? Mira lo que tengo yo en mis manos. Amor mío, ¿qué tienes tú en tus manos ahora? La palabra de Dios. Y con esto, con la palabra, el conocimiento que nos da la palabra, vencemos al enemigo. Continúa leyendo el versículo 4 para que tú veas lo que Entonces, el 3 y el 4, el 3 y el 4. Lo que dice Moisés y All Jehová. Right. Entonces, él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Esto es a la serpiente. ¿Entendiste esa parte ahí? Claro. Cuando la serpiente se levanta contra nosotros, la serpiente es el enemigo. Siempre se va a levantar contra nosotros. Siempre se va a levantar. Más cuando tú estás en los caminos de Cristo, en los caminos de nuestro Dios. Siempre esa serpiente va a venir detrás de nosotros. Pero cuando Dios te da tu llamado, que tú lees el manual de nuestro día, que es la palabra de Dios, como dice Dios, agárrala por la cola. Agárrala por la cola. Automáticamente la agarró por la cola. ¿Qué pasó con la serpiente? Se convirtió en la vara de nuevo. Y así mismo tenemos nosotros ante cualquier adversidad, agarrar por la cola al enemigo. Cuando yo digo agarrar por la cola, ahí entran esas adversidades que se nos presentan como tristeza, depresión, enfermedad, soledad, frialdad espiritual, situaciones económicas. Nosotros como hermano en Cristo, tenemos que agarrar las adversidades que se nos presenten, pero agarrarla con la fe, con la palabra, para poder, y sin límites, no ponernos limitaciones, para poder vencer en el nombre de Cristo Jesús. Que la fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces nosotros, la convicción, debemos tener esa convicción y esperar por fe en Cristo. Exacto. Hay también otro para imitar, hablando de serpiente, y es la escritura de Pablo que está en Hechos, Hechos. El libro de los Hechos. Sí, en el libro de los Hechos, capítulo 28. Esa está tremenda, Pablo con la serpiente también. Esa nos ministra mucho y va a colación a todo esto que estamos hablando acá. Tenemos Hechos, capítulo 28, verso 3, del 3 al 5. Esta dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Imagínenselo ustedes en su mente, esta víbora pegada de la mano de él. Cuando los nativos, los que estaban ahí, vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. ¿A quién? Escapado del mar. La justicia no deja vivir.
Pero él, sacudiendo la víbora del fuego, ningún daño padeció. Estos nativos de ahí, de ese lugar, estaban sumamente sorprendidos, porque cada adversidad le pasaba a Pablo, y esas adversidades él la vencía con la fe, sin límite, porque hay que saber que una víbora agarrada de la mano, él no tuvo ningún momento de miedo ni de temor, él se sacudió. Esas víboras eran venenosas que automáticamente mordían a una persona, morían instantáneamente. Y de la misma manera en que Pablo se sacudió y esta víbora cayó en tierra, así mismo tenemos nosotros que sacudirnos ante nuestras adversidades que se nos presentan en nuestras vidas. Esas adversidades de conflicto en la familia, en la pareja, esas adversidades financieras, esas adversidades de frialdad espiritual, esas adversidades de depresión, de tristeza, de agonía. Esas adversidades que se nos presentan en las vidas, tenemos que combatirlo porque solos no estamos y las herramientas tenemos para hacerlo. Entre ellas está la palabra, viva y eficaz, cortante, más cortante que una espada de doble filo, penetra hasta lo tuétano, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos la palabra para vencer eso, para que nos dé esa fuerza para seguir adelante. Tenemos lo que nos ha dejado nuestro Padre Celestial, el escudo de la fe, para podernos defender de los dardos de fuego del enemigo. Tenemos nuestras armaduras, todo es nosotros darle el uso y sin límites, en el nombre de Cristo Jesús. Sí, que ahí entra lo mismo que estábamos conversando hace un momentito, que Pablo tenía un llamado y un propósito. ¿Y cuál es el propósito y el llamado de Pablo? Tenía que ir a predicar la palabra, ¿dónde? Malta. A Roma. Oh, perdón, a la isla de Roma. La isla de Malta fue que pasó esto. Eso pasó en la isla de Malta, pero el propósito que Dios le había mandado a hacer a él era ir a predicar la palabra a Roma, sí, a llevarle el evangelio de Jesucristo. Pero siempre ahí entra el detallito, que cada vez que nosotros estamos en el camino de nuestro Señor Jesucristo, siempre las adversidades van a venir. Él se montó en un barco, vino una tormenta, ese barco fue destruido. Y cuando iban en medio de la tormenta, todos los tripulantes estaban asustados por morir, pero él no tenía limitaciones. Por eso es que aquí en la palabra los nativos dijeron: hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. No hay limitaciones. Cogieron un pedacito de madera en el mar, cierto, para llegar hasta la orilla, y no se ahogó ninguno. Porque Dios lo llevaba en el hueco de sus manos. El frío no lo mató. Cuando ellos empiezan a calentarse, se prendió el fuego en nuestra vida, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Nos dejó el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo. Y ya Pablo estaba lleno de ese fuego, del Espíritu Santo. Como lo dice en la palabra, en Marcos: el que creyera y fuere bautizado, tomarán en las manos serpientes y escorpiones. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Podrán las manos sobre los enfermos. Y estos sanarán. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesucristo. Por eso, no importa el problema que tenga, no importa cuál es la situación tuya en tu vida. Hazle como Pablo, la víbora lo pica, sacúdete y sigue hacia adelante. Esas adversidades. Que el propósito y el llamado que tú tienes de Dios, que no lo detenga ninguna víbora, ningún demonio, ninguna adversidad. Adversidades, no te limites. Sí, porque de eso se trata el tema de hoy. Ese título me encanta, un poco extenso, pero me encanta. No te detengas ni te limites ante las adversidades del enemigo. Me encanta, me encanta. Mira, aquí tenemos en Mateo, capítulo 14, en el verso 30. Aquí tenemos, ay padre, sentí que me pegó algo. No, ok, perdón. Tenemos capítulo 14 en el verso 30. All right, este dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Sabe de qué se trata esto que estoy pensando? Dime. Definitivamente, Pedro
Que ahí entra tremendo detallito. Sigue leyéndolo, All right. Vamos a desmenuzar esas palabras. Sí. Voy a volver a empezar. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Este es Pedro. Al momento Jesús extendió la mano así de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Sí, ahí entra. Si tú te pones a desmenuzar, cuando tú empiezas a desmenuzar esa escritura. Te voy a comenzar a desmenuzar si tú me permites. Seguro que sí. Pedro salió de la barca, dio unos que otros pasos. ¿Viste? ¿Por en dónde fue que él dio esos pasos? Encima del agua. ¡Ay! Encima del agua. Él estaba caminando sobre el agua. Porque vio a Jesús. Jesús le llamó y él respondió. Caminando sobre el agua. Perfecto. ¿Qué hubo ahí en Pedro relacionado a la escritura que estuvimos hablando de Segunda de Reyes? Tuvo limitaciones. Que tuvo limitaciones. Sí, tuvo limitaciones. Porque él se limitó a 2 o 3 pasos. Y ya de momento perdió la fe, vino el temor, el miedo, la distracción. Y ya se estaba hundiendo. Viene a colación a lo que estamos hablando de Segunda de Reyes, capítulo 13 al 15. No tenemos que tener limitaciones. Comenzaste tus primeros pasos, sigue, continúa, porque ahí está la mano de Cristo esperándote. Él te dijo, ven. Él te dijo, ven. Ve sin duda, sin límites. Sí. Sigue dando pasos ahí sobre el mar. Así mismo tenemos que ser nosotros ante nuestras adversidades. Porque el Señor está ahí para nosotros. Él nos lo dice. Clama a mí, yo te responderé. Clamamos, Él nos responde y nosotros llevamos la acción de seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Y esas adversidades caen por tierra, caen. Porque todo es con nuestra actitud, la actitud que tengamos. Me disculpa la interrupción. Sí. No, que es lo correcto, como tú estabas diciéndolo, por eso estaba tranquilo para que no interrumpirte. ¿Me entiendes? Que ahí entra que cuando tú te vas antes de esa escritura, ellos estaban en la ciudad y Jesús le dijo, crucen en la barca, crucen al otro lado en la barca. Ajá. Jesús se quedó. Sí, se quedó. Jesús se quedó. Y los 12 apóstoles iban ¿dónde? En la barca. En la barca. Y de repente, cuando ellos iban a la barca, se levantó ¿qué? Un soplo de viento, una tormenta. En medio del mar. Apareció Jesús. En medio del mar, donde hay un viento grande y fuerte, es difícil tú identificar una persona. O difícil tú identificar algo. De los 12, el único que pudo identificar Pedro. Lo que había parado a una distancia fue Pedro. Pero tuvo limitación. No, ahí se limitó. Porque Pedro reconoció que era el maestro. Pero entonces él le dijo, maestro, si eres tú, ahí no había duda. Dime que camine. Él empezó a caminar. Es como nosotros podemos poner que pudo caminar 2 o 3 pasos. Pero si estaba a una distancia, él empezó a caminar. Pon tú que caminara 8 pasos, 9 pasos, 10 pasos, 11 pasos. Pero entonces, el viento siguió soplando fuertemente. Entonces él se distrajo con el viento. Y ahí vino la limitación. Ahí vino la limitación. No dio más pasos, no siguió hacia adelante y se hundió. Hasta que vino la mano poderosa de Cristo. Pero cuando nosotros sabemos en quién nosotros confiamos y en quién tenemos nuestras almas y nuestras vidas, que es Cristo Jesús, sabemos que Él siempre está ahí para extendernos la mano. Siempre, siempre, ante cualquier adversidad de nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo está ahí para sanarnos, para libertarnos, para darnos, Señor, consuelo, para darnos paz, para darnos ideas, para poder salir de cualquier adversidad que estén en nuestra familia. El Señor Jesucristo es
nuestra roca inconmovible. Y tenemos que estar afincadas en ella, en esa roca, sin límites. No tenemos que ponernos límites ante cualquier adversidad que tengamos, de tristeza, engaños, maltratos, desolación, soledad, malos hábitos, vicios, frialdad espiritual, todas esas adversidades que vienen a nuestras vidas. Tenemos que estar preparados para poderla combatir. Y esas adversidades no se combaten en la carne ni se combaten con nuestra propia fuerza. Nunca. ¿Me querías decir algo? No, que así mismo es. Así mismo es. Como dice en 1 Samuel, de David, el ejemplo de David, no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Eso era cuando iba a derrotar a Goliat. Sí. No es con espada ni con ejércitos. Goliat desafió al pueblo de Israel completo. Y solamente uno tuvo la osadía de enfrentarse. Porque él no tenía límites. David no tenía límites. No tenía límites. No tenía límites en su fe. No tenía límites en saber que va a derrotar a ese incircunciso. Como él se lo dijo. Yo vengo en el nombre de Jehová. Y ya él venía de derrotar osos y leones. Entonces ya él venía preparado. Ya él venía sin límites. Esto le fue a él poco, este gigante. Y fue una demostración para todos esos que estaban ahí con él, de su aldea. De ahí, del grupo de Israel. Que no importa el gigante que se levante contra ti. No importa el problema que se te levante contra ti. No importa la enfermedad que se levante contra ti. No importa los problemas que tú tengas en tu casa. No importa los problemas que tú tengas en tu trabajo. No importa los problemas que tú encuentres en el camino. No importa, no te detengas. Cuando tú sabes en quién tú confías, no te detengas, no te limites. Mantente firme en la roca que es Cristo Jesús. Mantente firme ante las adversidades del enemigo y vas a triunfar, vas a tener la victoria. Y recordemos, hermanos, que a pesar de tener una victoria hoy, tenemos que seguir porque van a venir más batallas y tenemos que librarlas, porque todas ellas se libran en el nombre de Jesucristo. No es que hoy estoy bien porque ya saldé una situación que tenía, un problema. No, después de ese van a seguir viniendo más. No te acomodes, que no se acomode. No te acomodes, hermano, hermana, siempre en pie de guerra, porque solo no está, aunque la adversidad sea grande. Y recordemos que tenemos armaduras. Jesucristo nos dejó las armaduras para podernos defender del enemigo. La palabra, el escudo de la fe, ese escudo de la fe para podernos defender de los dardos de fuego del enemigo. El yelmo de salvación, que es nuestra salvación de nuestro Padre eterno, de Jesucristo. Nuestra salvación que tenemos que defenderla, cuidarla. Tenemos las herramientas de la palabra. Tenemos todo para no tener limitaciones, seguir adelante y vencer en el nombre de Cristo Jesús. Así mismo. En el nombre de Jesucristo. Sí, que las escrituras están claras también, como en Efesios, que lo dice, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y claro, más abajito de ahí dice que tenemos nuestras armaduras. Sí. Él nos dejó nuestras armaduras, tenemos que ser sabios y utilizarlas en el nombre de Cristo Jesús. Yo se la acabo de mencionar ahí hace un ratito, pero vamos a buscárselas aquí y leérselas como lo dice claramente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Todo eso que yo acabo de pronunciar ahora no son cosas de Dios, todo eso son demonios, espíritus inmundos, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahí es donde entra lo que le estuve comentando hace un ratito. ¿Tuviste una victoria? Fenómeno. Aleluya, gloria a Dios.
pero hay que seguir adelante, se van a presentar otras, de igual magnitud o peor, pero siempre y cuando estemos con Cristo y sin limitaciones, la venceremos, en victorias estamos. Aquí dice en el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En el 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Nosotros solos no estamos, y equipados estamos también. Sí, Señor. Somos nosotros que nos ponemos limitaciones, pero en el nombre de Cristo Jesús eso ahora mismo se rompe. Esas cadenas de limitaciones se rompen en el nombre de Cristo Jesús. Una oración, ¿verdad que sí, amor? Sí, amor. ¿Inicio yo? Sí. Señor Jehová Dios, Padre Santo, Padre Eterno, Señor de la Gloria, venimos ante ti, Señor, en este momento, pidiendo, Señor Santo, tu presencia que permanezca con nosotros siempre, con nuestros hermanos ahí que nos están escuchando, nos están viendo. Tu presencia bendita, Señor, nos acompañe. Tu presencia bendita siempre, en cualquier momento, en cualquier movimiento que hagamos en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Mira, Señor, ayuda a nuestros hermanos, ayúdanos a nosotros a usar tu palabra, Señor, porque es una, Señor Santo, de las armas espirituales que tenemos, Señor, para podernos defender del maligno. Ayúdanos, Señor, danos el denuedo para tener, Señor, las palabras ahí puestas en nuestra boca siempre, para defendernos en contra de las adversidades que nos presenta el enemigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor Santo, a imitar a Moisés. Sí, Señor, a imitarlos. ¿Por qué? Porque Moisés fue obediente. Moisés, ante su situación de tener una estima baja, ante su situación de tener esa inseguridad, él fue obediente a las palabras y a las direcciones de Jehová. Ayúdanos a ser así, Señor, obediente y firme como Moisés, en el nombre de Cristo Jesús. Mira, Señor, ayuda a nuestros hermanos, ayúdanos a nosotros a golpear sin límite, Señor, a golpear sobre la tierra, a golpear más de 3 veces sin límites, en el nombre de Cristo Jesús, para poder vencer el enemigo, Señor. Golpear, Señor, golpear esas adversidades que se nos presentan en nuestras vidas, con nuestros hijos, con nuestro esposo, esposa, amigos, amigas, familiares. Esas adversidades que se levantan cuando los hijos están desviados del camino. Esas adversidades cuando los hijos están en contra de los padres. Ayúdanos a golpear la tierra para poder tener la victoria ante esas adversidades que nos presenta el enemigo. En el nombre de Jesucristo, ayuda a nuestros hermanos a que sean indetenibles, a no tener límites, para poder vencer al enemigo con tus herramientas que tú nos has dejado aquí para podernos defender en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a imitar a Pablo, sí, Señor. Ayúdanos a imitar a Pablo, Señor, ante las adversidades. Él siempre estaba presto y firme, Señor, con su fe en alto. Ayúdanos a sacudir esas serpientes que se nos pegan, esas serpientes de desaliento, de tristeza, de agonía. Ayúdanos a sacudirnos esa tristeza de enfriamiento espiritual en nuestras vidas. Ayúdanos a sacudirnos así como Pablo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a andar sobre las aguas, Señor, como Pedro. Ayúdanos, pero firme, con más pasos, hasta llegar a la mano del Señor. Señor, que nada nos distraiga, como distrajeron a Pedro, como el tiempo, la tempestad, los vientos, el temor, el miedo distrajo a Pedro y pudo dar nada más 2 o 3 pasos. No, Señor Santo, reprendemos toda distracción en nuestras vidas. Las reprendemos en el nombre de Jesucristo. Queremos estar firmes, Señor, para la llegada de Cristo, para su venida, estar firme y estar en santidad para poder irnos con Él. Sí, Señor, ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Esas adversidades, ayúdanos a vencerlas en el nombre de Cristo Jesús.
Ayúdanos, Señor Santo, a dar esos pasos firmes para vencer, Señor, todo lo que sea tristeza, depresión, desamor, enfermedades físicas, frialdad espiritual, persecución espiritual. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, te pido, Señor, por cada uno de todas esas personas, Señor, que están mirando, Señor. Que seas tú, Señor, ahora, en esta hora, Señor, llenándolo de tu Espíritu Santo, Señor, llenándolo de tu presencia, Señor, bautizándolo en lengua, en discernimiento de espíritu, en don de profecía, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Llénalo, Señor. Reparte todos los dones, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Que no importa las adversidades del enemigo, Señor. Que no tengan limitaciones, Señor. Sí, te lo Señor. pido, mi Dios amado. Sí, que seas tú, Señor, obrando en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros, Señor. Llenándonos cada día de tu espíritu, llenándonos de sabiduría, de entendimiento y conocimiento, Señor. Para siempre detectar todas las acechanzas del enemigo, Señor. Haznos como David, Señor, que coja su onda en la mano, Señor. Coge su onda en la mano, coge la onda en la mano, y cuando está el Espíritu de Dios, va directamente a la cabeza, donde está Goliat. Así nosotros derribamos al enemigo y confiando en nuestro Señor Jesucristo. Así, mis hermanos, confiemos cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, mis hermanos, gracias. Ha sido un gusto haber compartido este tema con ustedes. Espero que lo compartan con las demás personas y denle like y compártanlo. Que Dios me le bendiga, cuídense mucho, la paz de Cristo con cada uno de ustedes. Un abrazo fraternal a la distancia. Bye bye.